Bien, muy buenas noches, estimados concurrentes a esta reunión. Nuevamente estamos conectados aquí por esta vía online. Es nuestro segundo año en este curso con esta modalidad. Y como acaban ustedes de escuchar la conversación que estuve con el licenciado tecnólogo médico Pierre Araujo, estamos pues un poco adaptándose a las circunstancias de esta situación sanitaria, que si bien, digamos, no nos ha permitido el hecho de poder juntarnos de manera presencial para poder conversar y compartir con ustedes conocimientos y experiencias. Sin embargo, digamos, el uso de estas plataformas, que en realidad esto está pues generalizado en el mundo, llegó para quedarse y obviamente constituye más una herramienta que nos permite acceder a diferentes partes del globo, ¿ok? De tal forma que podamos compartir y estos conocimientos de una manera mucho más grande, ¿no? No solamente de manera local, lo que nos ha permitido, por ejemplo, poder incluir dentro de este rol de charlas, digamos, a gente que no está aquí en Lima, porque lamentablemente el curso lo hacemos acá en Lima, que esto de repente más adelante ojalá se pueda descentralizar. Y nos ha permitido sobre todo poder contar, digamos, de manera presencial, real, a gente, a profesionales, digamos, que relacionados en el desarrollo de de la especialidad de cirugía vascular, inclusive de diferentes partes del mundo. En esta oportunidad vamos a tener gente también de Argentina, de Chile, de México, de Costa Rica, de Estados Unidos y también de España. Esta señal posiblemente también sea acogida por algunos eh, el, residentes también de otros países. Vamos a ver más adelante cómo esto se comporta por el tema horario. Y obviamente también hemos hecho la invitación a otros profesionales que estén interesados, digamos, en escuchar este tipo de técnicas, ¿no? Tenemos 11 profesores invitados en esta reunión, en estas reuniones, eh, para lo cual bueno, estamos nosotros muy entusiasmados y muy ilusionados que esto sea también un éxito como fue el año pasado, ¿no? Bueno, esto es más o menos de manera introductoria. Esta reunión lo estamos haciendo, como ya ustedes conocen, como parte del curso de la preparación de los médicos residentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está auspiciado por San Marcos y es de carácter obligatorio a aquellos que están inscritos en este año, en este curso, y me lo van a hacer saber para poder ver con ellos al final el tema de sus evaluaciones, ¿ya? El tema de sus evaluaciones con sus notas correspondientes de acuerdo al currículo. No quiero sino también resaltar nuevamente la ayuda, eh, digamos, importantísima que tiene para poder hacer este tipo de cursos de la Asociación Peruana de Angiología y Cirugía Vascular, con la cual, digamos, estamos haciendo el uso de la plataforma de la asociación y en persona de la Asociación de Angiología y Cirugía Vascular, referirme al doctor Carlos Zúñiga, que ha participado directamente en la elaboración del syllabus de este rol de charlas, haciendo también un poco eh, uso digamos, la experiencia y de los contactos que él tiene a nivel internacional, que me ha permitido elaborar, digamos, esta plana docente que realmente es de primera. Yo no sé si Carlos quisiera dar algunas palabras antes de empezar con la charla del doctor, del licenciado, perdón, Pierre. Buenas noches a todos. No, nada, es bueno, un gusto, un placer volver a participar en el curso y nada, solamente darles la bienvenida a todos los que están conectados, a los que se sigan uniendo y agradecer a los que con sus aportes nos ayudan a transmitir esta serie de conocimientos a los médicos en formación de nuestro país. Nada,
continuemos con las clases. Muy bien. Bien, ya tenemos la pantalla compartida. Vamos a hacer... a ver, un momentito, por favor. Voy a hablar en interno con el licenciado. Un segundo, por favor, ¿ya? Licenciado, podemos empezar con su posición, ¿ya? Listo, ok. Ujú. Permíteme solamente presentar muy rápidamente el licenciado Pierre Araujo, tecnólogo médico, radiólogo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en docencia e investigación de salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, oficial de protección radiológica de INCOR, especialista en medicina nuclear molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y labora en el INCOR y en la Clínica del Lado. Licenciado, un gusto. Muy buenas noches, muy amable por No, al su... contrario, muy amables. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, licenciado, correcto. Ok, se ve mi presentación también, ¿no? También, sí. Ok, hoy vamos a hablar muy brevemente, gracias nuevamente por la invitación. Yo soy tecnólogo médico radiólogo, laboro en INCOR y también en la Clínica Delgado y vamos a hablar un poquito acerca de la radiación, conceptos, algunos conceptos que ustedes probablemente lo han llevado durante el pregrado y el posgrado también, algunos ya están en el área, ¿no? Con el uso de esta radiación o de esta tecnología, ¿no? Muy útil para las evaluaciones de lesiones vasculares, ¿no? Y muy brevemente también vamos a hablar de los medios de contraste, ¿no? La radiación es un tipo de energía, ¿no? Son fotones de energía, son paquetes de energía que viajan a través del espacio, ¿no? Y tienen se comportan tanto como un campo magnético como un campo eléctrico. Y esta radiación pues tiene algunas propiedades que son bastante físicas, ¿no? Como la longitud de onda y la frecuencia. Hay una relación inversa entre la frecuencia y la longitud de onda, como vamos a ver en algunos gráficos, y dada esta frecuencia y cambio de longitud de onda es la que le da la energía a estos fotones. Dentro del campo del espectro electromagnético existen muchas ondas electromagnéticas en las cuales están las ondas de radio, las microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible. En este campo están pues las ondas que tienen mayor longitud de onda, ¿no? Y una baja frecuencia. Y a medida que nos acercamos a la radiación ultravioleta, a los rayos X, a los rayos gamma, pues estas tienen, muy por el contrario, una longitud de onda bastante corta y una frecuencia bastante alta. Estas características de la onda la hace justamente que tengan mucha energía, y esa alta energía es la que produce daño en el tejido, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta radiación X y gamma, si bien es muy útil, pero también tenemos que protegernos de ella, debido a que producen ionizaciones en los átomos. Esta alta energía, que no la tienen las ondas de radio, las microondas, producen ionizaciones, producen cargas dentro del átomo, retiran a un electrón de su órbita, provocando que se produzcan dos iones, ¿no? Un positivo y uno negativo. Eso tiene implicancias cuando se utilizan los rayos X o rayos gamma en el tejido biológico, ¿no? Además, también hay una clasificación de la radiación electromagnética de acuerdo a si son energías alfa, beta o gamma, ¿no? Los rayos X y los rayos gamma son muy penetrantes, a diferencia de los beta y alfa, que no son penetrantes, tienen alta energía y toda la energía la depositan en estructuras muy superficiales.
Sin embargo, los rayos X y rayos gamma tienen un poder de penetración mucho más grande, ¿no? Y justamente se utiliza, gracias a esta penetración, para poder obtener las imágenes diagnósticas en los servicios de radiología. Los rayos X, ¿no? Y solamente vamos a hablar ahora de los rayos X, se utilizan mucho en el campo de radiodiagnóstico, ¿no? Los tomógrafos, los equipos de rayos X convencionales, los arcos en C, que los cirujanos vasculares ahora tienen mucho mayor campo, ¿no? Utilizan rayos X. En medicina nuclear se utilizan fuentes radiactivas nucleares como el alfa, beta y gamma, ¿no? Y que se usan para estudios funcionales en medicina nuclear, ¿no? Y también se utilizan en radioterapia, justamente se utiliza la alta energía que tienen esta radiación para justamente el tratamiento de algunos tumores. Existen algunos equipos que utilizan rayos X como los convencionales, ¿no? Los rayos X convencionales, tenemos los rayos X móviles o los equipos un poco para estudios especiales. Estos son los equipos que tenemos nosotros en INCOR, y cada uno de ellos pues tiene un tubo de rayos X en su interior, ¿no? Todos emiten radiación X. Ustedes en las salas de hemodinamia o en las salas de fluoroscopía, en sala de operaciones, las salas híbridas, pues también utilizan un tipo de radiación X. A diferencia de lo que ocurre en una radiografía simple, ¿no? Es solamente una imagen, pero en fluoroscopía pues se toman infinidad de imágenes para justamente producir una imagen en cine, ¿no? Entonces por eso es que se tienen que tener algunos cuidados con la radiación, debido a que cuando uno expone al paciente, hay radiación que va a atravesar al paciente y nos va a para producir la imagen. Algunas otras van a ser absorbidas por el paciente y otras van a ser dispersadas. La protección que tenemos que tener nosotros dentro de estas salas de hemodinamia es justamente contra esta radiación dispersa. ¿Ok? No contra esta radiación primaria, sino contra la radiación dispersa que justamente dispersa el paciente. ¿Qué ocurre dentro de un tubo de rayos X? En un tubo de rayos X lo que hay es un filamento, o también llamado cátodo, ¿no? Y hay también un ánodo, ¿ya? El ánodo tiene carga positiva y el cátodo tiene carga negativa. Se produce una corriente a través de este cátodo, lo que hace es liberar electrones. Debido a esta diferencia potencial que hay entre estos dos filamentos, pues se produce la atracción de estos electrones que estaban libres y chocan contra este blanco, que en este caso es fijo, pero puede ser rotatorio también. Y es así, mediante el frenado de estos electrones, que se produce en la radiación X. Debo recalcar que solamente 1% de la radiación es 1% de toda la energía que se produce dentro de este tubo es radiación X. El resto, el 99%, es calor, para que vean ustedes lo ineficiente que son estos equipos de rayos. Sin embargo, con ese 1% es que obtenemos nosotros las imágenes. Hay dos formas de producción de rayos X. Una es la radiación característica, es cuando una radiación o uno de los electrones que habíamos visto que sale del cátodo incide sobre un electrón y este expulsa a este electrón dejando un vacío que luego va a ser ocupado por otro electrón de una capa superior. En ese momento se produce una radiación característica. A diferencia de lo que ocurre con la radiación de frenado, ¿no? En la cual el electrón pasa muy cerca del núcleo, no libera a ningún electrón en las capas internas o externas, y es a raíz de este frenado justamente que se produce en la radiación de Bremsstrahlung o frenado. Estas son las dos formas que se produce en la radiación dentro del tubo.
Y este es más o menos el espectro de los rayos X dentro de los tubos de rayos X, ¿no? Y justamente estos picos que ustedes ven aquí, estos picos son la radiación característica que depende del material del que está hecho el blanco. Generalmente es molibdeno, ¿no? Son picos característicos. Y el resto de los rayos X de frenado se transforman en esta gráfica. Entonces, los rayos X hay característicos y rayos X de frenado. Dentro de la interacción de los rayos X con la materia tenemos dos efectos importantes. Uno es el efecto fotoeléctrico y otro es el efecto Compton. El efecto fotoeléctrico es cuando un fotón de rayos X choca contra un electrón y completamente es absorbido este electrón y sale disparado. A este electrón se le llama fotoelectrón y por eso se llama efecto fotoeléctrico. Entonces, en el efecto fotoeléctrico, los rayos X desaparecen completamente. Y a este proceso se llama fotoionización. A diferencia del efecto Compton, en la cual la radiación X choca, incide con un electrón, pero esto no es absorbido completamente, sino sale otra radiación de menor energía, y la energía cinética de este electrón que sale disparado es la diferencia de energía que hay entre este fotón y el fotón incidente y el fotón dispersado. Entonces, estas son dos formas también de producir el efecto en la materia, ¿no? El efecto fotoeléctrico, cuando desaparece completamente la radiación, es absorbida por el electrón, y el efecto Compton, cuando se produce un fotón secundario. Normalmente, cuando uno expone a un órgano a la radiación, pues va a producir ciertos efectos celulares, ¿no? Cuando esta radiación es baja, pues la capacidad del tejido para recuperarse es bastante buena. El problema está cuando la radiación es muy alta, ¿no? Cuando la radiación es muy alta, las capacidades de las células para recuperarse no son las adecuadas, hay mucha energía, hay mucha ionización dentro de estos átomos que hacen imposible que se pueda recuperar, o si lo recuperan, lo hacen de mala manera, ¿no? Como por ejemplo en este caso, ¿no? En donde hay un efecto de daño biológico en moléculas de ADN. Estas células fueron sometidas a altas dosis de radiación y por lo tanto no hubo un adecuado no se produjo el adecuado la adecuada corrección, sino al contrario, se produjo algunas cromosomas dicéntricos como en estas imágenes, ¿no? Entonces, hay otros tipos de efectos biológicos que se caracterizan si es directo o indirecto. Directo es, como hemos visto, de que producen daño a nivel o rupturas a nivel de la cadena de ADN. Y esto puede producir aberraciones cromosómicas, como lo hemos visto. Sin embargo, hay otro efecto de la radiación indirecto debido a que se produce un mecanismo que se llama radiólisis del agua. Sabemos que el cuerpo tiene un 80% o un 70% de agua, y por lo tanto la radiación puede incidir sobre las moléculas de agua y disgregarlo, romper estas moléculas de agua y producir especies de hidroxilo que son bastante reactivas y que pueden producir algún efecto en la célula, ¿no? Pueden producir algún daño en el tejido. Entonces, es de esta forma como hemos visto de que los efectos de la radiación también pueden ser directo o indirecto. Y fíjense ustedes cómo cuando la radiación incide sobre un
sobre una molécula, lo hace en millonésimas de segundo. O sea, el daño se produce en millonésimas de segundo. Y por lo tanto, en este gráfico trato de resumir las dos formas de efectos que hay con el tejido biológico. Uno son los estocásticos o probabilísticos y los otros los no estocásticos o determinísticos. Estas dos formas de efectos también es necesario que ustedes lo conozcan. Dentro de los efectos estocásticos están el cáncer y las enfermedades genéticas que pueden, si en caso alguna célula germinal se irradia, pues esta puede trasladarse de generación en generación y por lo tanto los daños en los efectos estocásticos suelen ser tardíos y por eso es en años que se observan estos efectos. A diferencia de los no estocásticos o determinísticos, en los cuales sí pueden ser más breves la formación de los efectos en días o meses, a diferencia de los estocásticos. Bueno, hay ciertos umbrales de dosis a los cuales sí o sí hay un efecto, y esto es para efectos determinísticos. Por ejemplo, ¿no? Pueden haber eritemas transitorios temporales, ¿no? Con 2 Grays, si uno supera esta cantidad de 2 Grays, va a tener este eritema. Si uno llega a 18 Grays, por ejemplo, va a tener una descamación húmeda en la piel, y cuando es mayor de 12 Grays puede haber una necrosis dérmica. Entonces, a medida que avanza, cuando uno supera un umbral, hay un efecto determinístico sí o sí, a diferencia de los estocásticos que son probabilísticos, ¿no? Entonces, en esta gráfica resumo de cómo son los efectos determinísticos y cómo algunas pruebas diagnósticas pueden llegar a alcanzar estos efectos. En este caso, por ejemplo, una tomografía de perfusión cerebral en la cual el haz de rayos X gira alrededor de una sola zona del cerebro o ha producido una pérdida de cabello. O en este caso clásico, ¿no? De una angioplastía, en la cual solamente se tuvo un foco a nivel posterior de la radiación, se enfocó solamente en esa zona y se produjo una quemadura por radiación, ¿no? Debido a una angioplastía. Entonces, a raíz de que ocurren estos efectos determinísticos es que se tienen que tener ciertos cuidados. Una de las características de estos efectos determinísticos es que existe un umbral, superado ese umbral se produce el efecto, mayor es la severidad a mayor dosis y los efectos se observan en corto tiempo. Como ya hemos visto, los efectos estocásticos, ¿no? Son probables, son probabilísticos, es al azar, no existe un umbral, esto puede suceder a grandes dosis como a bajas dosis. La probabilidad de daño es directamente proporcional a la dosis y los efectos se observan en años. A raíz de todos estos efectos de la radiación es que las organizaciones internacionales como la IAEA, por ejemplo, en Estados Unidos o en América, y Euratom en Europa, pues han dado una serie de normas internacionales, hacen publicaciones constantes justamente para evitar los riesgos a los que están sometidos los pacientes, el personal ocupacionalmente expuesto, ¿no? E incluso el público, ¿no? Entonces ellos, dentro del sistema, está el Instituto Peruano de Energía Nuclear, quien evalúa, da licencias, supervisa, sanciona y da una serie de normativas, como por ejemplo esta, ¿no? Que ustedes lo que van a hacer estudios vasculares con radiación, pues deben conocer, ¿no? Donde están los requisitos de protección radiológica en diagnóstico médico con rayos X.
Ellos, el IPEN, pues ha dado algunos límites de dosis, ¿no? Por ejemplo, para el personal, ¿no? Y también ha dado algunos principios básicos de protección radiológica que debe tener, ¿no? Los 3 principios básicos que debe aquel que usa radiación ionizante. No sé si me pueden dar una pausa de 10 minutos, doctor. Justo estamos en... Doctor Bueno, tío, Sánchez. si no hay otra, no hay otra forma. Solo Sí, 5 minutos como un break. ya. Muy bien, vamos entonces a hacer algunos anuncios nada más, 5 minutos para poder Ok, continuar con la charla. listo, Sí, le agradezco. ok. Sí, lo que sucede es que está el doctor, el licenciado en un tema de una maestría. Disculpen por esta interrupción. Em, bueno, no sé si tenemos de repente aprovechar, Carlos, algunos anuncios que se tenga de la, del trabajo de la asociación. Carlos. No, bueno, solamente para comunicarle, bueno, a los miembros que son miembros asociados. Eh, Como ya habíamos mencionado, no sé si hay nuevos residentes participando, residentes de nuevos años que no hayan sabido del tema, solamente para comentarles que la asociación ha considerado necesario, no solamente oportuno, sino necesario que la participación de los residentes dentro de las actividades de la asociación, por ende les reconoce una categoría de miembros asociados con el hecho solo de ser residentes de la especialidad. Y, por cierto, estaba pendiente, le habíamos comunicado ahí al grupo de residentes a los cuales ya también ya están informados que ya están incorporados como miembros asociados, la posibilidad de ellos mismos coordinar y juntarse y elegir un representante para que participe de la junta directiva, porque esa es parte de lo que está contemplado en los estatutos de la asociación. Tiene presencia, no tiene ni voz ni voto por ahora, pero tiene presencia, la cual, a ver, eso, el tema de ni voz ni voto es una forma de decirlo dentro de la parte legal, pero en realidad todo lo contrario, la participación, los comentarios, las sugerencias, nos ayudan a nosotros para poder mejorar. Y qué mejor que vengan de la gente justamente a la que Los otros se queremos. lo están llevando, ¿no? El nuevo. Jessica se lo está llevando. Entonces, nada, solamente eso como anuncio, como comunicación, puesto que de repente hay personas o residentes de años menores que no han tenido, no han estado el año pasado y no sabían de eso, pero les comunicamos eso, ¿no? Muy bien. Sí, la otra cosa, nada más recalcar, aprovechando, no sé si de repente hay Yo estoy gente. buscando otra cosa y encontré eso. ¿Ah? Yo estoy buscando otra cosa. ¿Qué está buscando? El Una doctor, tarjetita que yo usaba allá en doctor Estados Unidos. Testa, ¿puede usted apagar su micro? Ok. Una tarjetita. Doctor ¿Qué Testa, papel? ¿podría usted apagar su micro? Doctor Gil, lo bloquea, por favor. Bueno, para recalcar el tema también que se está por parte de la asociación, junto con CELA, organizando el primer congreso de la asociación y el congreso CELA el próximo año, en el año 2022, en la ciudad de Cusco, del 20 al 22. Es algo que ya se ha comunicado a través de las redes sociales y que, bueno, estamos empezando
hacer ya las coordinaciones finales para darle ya mayor publicidad al tema, ¿no? Eso solamente quería comentarles. No sé si el doctor va a demorar mucho, si no, yo podría empezar con la, con la presentación. Ya, voy a avisarle al doctor, al licenciado, que voy a continuar con la presentación. ¿Se ve en pantalla, por favor? ¿Alguien me puede avisar si mi pantalla está visible? ¿Mi pantalla está visible, por favor? No, doctor, ¿No está visible? no No. se ve. Ya. Martín, ¿puedes bloquear la pantalla del doctor? Porque lo ha dejado sin bloquear. Para yo empezar, licenciado, perdón. Disculpen, no estaba previsto esta forma tan accidentada de empezar esta reunión. Ya, correcto. Ahora sí se ve, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve, doctor. Ya, correcto, Sí muy se bien. ve, sí se ve. Excelente. Bien, disculpen por esta accidentada presentación. Bueno, ya después el licenciado Araujo continuará el tema que se le ha asignado. En realidad, digamos, este es el primer tema que estaba programado para empezar este curso. Y es que siempre hay que, creo que conocer un poco acerca de la historia de cómo empezamos una serie de eh, experiencias, digamos, a nivel mundial, o a nivel de la historia de la medicina, ¿no? Y en realidad la cirugía endovascular es un tema que no tiene mucho como tal de haber iniciado sus actividades, pero sí tiene una larga historia que merece ser conocida, ya que dio pie justamente a lo que estamos viendo actualmente. Y es que entiéndase que lo que vamos a presentar en estas jornadas hasta el 16 de diciembre es parte del armamentario terapéutico que el cirujano vascular tiene actualmente y lo usa en beneficio de sus pacientes. Por ahí se menciona también en unos eventos, en unas reuniones, la preocupación que se tiene actualmente por el hecho de que esta nueva forma de abordar las enfermedades vasculares va más adelante de alguna forma hacer que desaparezca las habilidades de los médicos que se encuentran en formación en lo que son técnicas abiertas. Esa es una situación a la cual creo que ninguno de nosotros quiere llegar, porque en esencia es esto, el manejo de las enfermedades vasculares eh, eh, merece un tratamiento que no, digamos, debe excluir a lo que son las técnicas abiertas. eh, es importante que nuestras generaciones de médicos que están en formación no solamente se adiestren en técnicas endovasculares, sino que también dominen lo que es las técnicas quirúrgicas abiertas. Bueno, esto es más o menos una consigna que nosotros tenemos en la unidad de cirugía vascular que estamos desarrollando con el grupo de residentes, dándoles la oportunidad no solamente a que hagan procedimientos endovasculares, sino que sigan haciendo cirugía abierta. ¿Okay? Muy bien, ya todos conocemos que las enfermedades cardiovasculares en realidad son
causas muy importantes de muerte en países desarrollados. Como acabo de mencionar, sin embargo, la revascularización quirúrgica juega actualmente y va a jugar siempre un rol importante en el manejo de las patologías vasculares. ¿Okay? La existencia de lo que se llama ahora los procedimientos de mínima invasión y aplicado al campo de la cirugía vascular es una situación muy importante, en que todos los cirujanos vasculares o los profesionales de salud que vamos a implicarnos en este tratamiento, en este grupo de pacientes, debemos conocer, debemos dominar y debemos saber en qué momento indicarlo. Los beneficios definitivamente son extraordinarios porque nos permiten, en algunos casos, disminuir de repente la tasa de morbilidad y mortalidad, sobre todo en situaciones bastante complejas, en el que de repente el volumen de pacientes que nosotros tenemos en nuestros hospitales no es tan importante que nos dé la experiencia necesaria para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, yo creo que los beneficios definitivamente son extraordinarios y esto creo que no tiene, ni cabe la menor duda actualmente, ni por cirujanos que de repente se han desarrollado fuera de esta era y que actualmente aún siguen ejerciendo sus actividades profesionales. Esto va obviamente de la mano con el desarrollo de la tecnología. Una tecnología que nos ha permitido mejorar todos los aspectos de lo que es el tratamiento endovascular, no solamente en el tema de imágenes, tal cual nos ha venido explicando el licenciado Araujo actualmente, sino también en el uso de materiales que cada vez no solamente nos permiten realizar los procedimientos con mayor eficiencia, eficacia y efectividad, nos permite mejorar justamente esos resultados que anteriormente eran obviamente adversos a los pacientes y que posiblemente en el futuro nos ayudarán mucho mejor. Pero lo que sí debemos tener en cuenta de que digamos, nuestra capacidad crítica para poder hacer el uso de esa tecnología no debe ser usada de una manera incorrecta. Pretender de repente forzar un tratamiento endovascular en donde un tratamiento quirúrgico abierto podría ser mejor para un paciente, es algo que nosotros debemos considerar. Es posible que también, digamos, los procedimientos endovasculares sean procedimientos que puedan coadyuvar junto con un procedimiento endovascular, perdón, quirúrgico abierto, a tener un mejor resultado. Y estamos hablando de lo que es la cirugía híbrida. El desarrollo de estas circunstancias también obviamente va a involucrar el desarrollo de una serie de habilidades en todo el equipo de salud, no solamente al médico o al cirujano que va a intervenir, al anestesiólogo, el técnico en rayos X, al personal de enfermería, tanto, digamos, que hace directamente la instrumentación, como también a el personal de salud o licenciadas que pueden estar, digamos, alrededor nuestro, fuera del campo operatorio, pero asistiéndonos, por ejemplo, en el uso de lo que son, por ejemplo, las bombas inyectoras, el uso del ultrasonido intravascular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto implica, digamos, una serie de habilidades que se tienen que ir desarrollando un poco fuera de la rutina, digamos, normal que uno se tenía ya acostumbrado y protocolizado para el manejo de procedimientos quirúrgicos abiertos. Para comenzar un poco el tema de la historia de la cirugía endovascular, en realidad, digamos, tenemos que remontarnos, como les he mencionado, a épocas antiguas, y es que la técnica es una palabra griega que significa eso, ¿no? Capacidad de hacer cosas más o menos complejas con instrumentos o ingenios de distinto tipo. Y tecné y iatriqué es hacer cosas, pero sabiendo por qué se hacen y cuál es su esencia y en respuesta a qué se ha generado. ¿Ok? En resumen, lo que primero define es lo que es la técnica. ¿Ok? Y lo segundo define lo que es la ciencia en sí. ¿Ok? Entonces, la actividad
que debe orientar, digamos, al trabajo del cirujano vascular es esta última, ¿no? O sea, la técnica dirigida a la ciencia. Doctor, disculpe. Doctor, ¿Sí, ¿me buenas? escucha? ¿Sí? Buenas noches, doctor. Su presentación no se está viendo, o sea, está en una ventana pequeñita, y a ustedes al que se le está viendo. Ya pregunté si se me estaba viendo, me dijeron que sí. No, no se está viendo bien. Se ve una Ahora, ventana muy ahora, pequeña. Ah, sí se ahora, visualiza, doctor. ¿ya mejoró? Bueno, sí se No, doctor. visualizaba antes. Bien la imagen, doctor. Sí se ve su ¿Perdón? presentación, maestro. Presentación bien, doctor. Sí se ve la ¿Se ve la presentación presentación? bien. Sí, sí se Sí ve. se ve la presentación bien. Sí, sí, sí. Ah, ya. Ah, bueno, Se yo la veo bien pequeña. bien. Algunos hitos acerca de los procedimientos invasivos, mínimamente invasivos. En realidad, digamos, estos conceptos, el concepto de intervención mínimamente invasiva es un concepto que, digamos, se fue ya estableciéndose desde hace muchísimos años atrás, y esto va en relación a algunos procedimientos que se realizaban sin apertura, obviamente, del paciente, ¿no? Desde el año 1000, al Bucacin se le atribuye la primera observación o revisión de una cavidad interna, y para eso se utilizó un dispositivo que era una especie de tubo que tenía un espejo de vidrio dirigido hacia la aula para examinar el cuello uterino. En realidad, la endoscopía moderna comenzó en el año 1805. Se describe el uso de algunos elementos de refracción o cistoscopios, ¿no? Por Bossini en Frankfurt, en Alemania, y Stein. Eh, en el año 1897 se desarrolló también por Nitze un cistoscopio operatorio que también tenía un conjunto de lentes que a través de un canal se podía colocar inclusive una sonda ureteral, ¿no? Fue hasta el año 1909 que Hans Christian Jacobeus hizo la primera laparoscopía y toracoscopía en humanos. En 1918, Goetze describe la importancia del neoperitoneo también como un medio para mejorar la visualización en procedimientos mínimamente invasivos. Ferbers en el año 33 realiza la primera lisis, Bösch en el año 36, un médico sueco que realiza la primera esterilización tubaria, y a partir de estas épocas se acepta la denominación de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Es hasta el año 1895 en que Wilhelm Röntgen ganó el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los rayos X, y esto obviamente trajo un tema importantísimo en el mundo, en que había pues un campo interesante en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Es conocido esta imagen, la primera imagen radiológica, es la mano de Röntgen con su anillo de bodas. Thomas Edison en el año 1896 desarrolló uno de los primeros fluoroscopios. Las técnicas radiológicas se empezaron a desarrollar con cierta rapidez y se empezó a describir una serie de procedimientos que estaban destinados a adquirir las imágenes principalmente de vasos sanguíneos y cuáles eran sus relaciones anatómicas. Haskett y Lindelstadt en el año 96 intentaron visualizar los vasos sanguíneos a través de los rayos X, pero cadáveres, y es así como Beveridge en el año 1923, utilizando como medio de contraste bromuro de estroncio, empezó a hacer arteriografías en seres humanos vivos. Egas Moniz realiza la primera arteriografía cerebral por punción carotidia en el año 27, y también una arteriografía pulmonar en el año 31, lo que le vale el premio Nobel en el año 1949. Reinaldo dos Santos en el año 29 realiza asimismo la primera aortografía. ¿Ok? Estas son algunas imágenes, la primera ortografía realizada por el doctor Dos Santos, y Egas Moniz las angiografías cerebrales. En el año 29,
el doctor Werner Frostman, se le atribuye el crédito de haber realizado el primer cateterismo cardíaco. Esto es una historia muy interesante. En realidad, el doctor Frostman realiza una incisión en su vena e introdujo un catéter urinario. Este procedimiento estaba siendo monitorizado por un colega, pero el colega, al ver que empezaba a progresar el catéter a través de la vena y se iba yendo, desistió del procedimiento y dijo: no, esto no va conmigo, esto es muy peligroso para ti y aquí me quedo yo. Sin embargo, Frostman prosiguió, digamos, con el procedimiento y acudió a una sala de rayos X y lo que observó fue justamente de que el catéter eh, se había autocolocado, digamos, se había localizado a nivel de la aurícula derecha. A pesar de este importantísimo avance, digamos, en el tema de lo que es la cateterización a través de una vía venosa, el jefe de Frostman lo sancionó por sus acciones y Frostman abandonó esta área de la medicina y se dedicó a la urología. Años después, Frostman recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con los doctores André Cornan y Dickinson Richards esta técnica, quienes junto con ellos pudieron desarrollarla de una manera mucho más formal, digamos, ¿no? Fueron ganadores del Premio Nobel de Medicina en el año 1956. Eh, Hay algunas cosas muy interesantes que sucedieron también a mediados del siglo pasado, y es justamente el hecho de que para poder hacer estas cateterizaciones que se habían descrito ya por Frostman y por sus colegas, se necesitaba hacer realmente venopunturas o arteriopunturas con agujas muy gruesas, y eso ameritaba el hecho de poder realizar inclusive venotomías o arterotomías que consideraban procedimientos bastante engorrosos y muy agresivos. En el año 53, Sven Seldinger, un médico suizo, perdón, eh, expresó, digamos, que esta idea fue un ataque de sentido común e idea lo que actualmente se utiliza como el procedimiento, digamos, primordial para poder hacer los accesos vasculares, ¿no? Ya es el acceso que ustedes conocen y ustedes han practicado y ya practican con mucha soltura, que es para poder hacer las angiografías y los procedimientos, digamos, endovasculares que ya ustedes conocen. Fue a partir de esta descripción de esta técnica de cateterización en que, digamos, se dio inicio básicamente a lo que actualmente es lo que significaría lo que es la radiología intervencionista. Sin embargo, lo que sí se puede considerar que sería la primera técnica quirúrgica endovascular es la embolectomía, es el procedimiento que describió y que inclusive eh, diseñó el dispositivo por el cual se pudo realizar este tipo de procedimientos, el doctor Thomas Fogarty, con el catéter de su invención, ¿no? Esta descripción de esta técnica fueron publicadas en Gynecology and Obstetrics del Colegio de Cirujanos de Estados Unidos en el año 63. Y no solamente a Thomas Fogarty lo hizo conocido mundialmente e históricamente, sino también le dio muchísimos dividendos económicos, ¿no? Muy bien. Charles Dotter y Melvin Judkins en el año 64 fueron los que hicieron la primera angioplastía y para ello utilizaron una guía y un balón coaxial en un paciente de 82 años. Este tiene también una historia, es un paciente que fue, digamos, sometido a un procedimiento diagnóstico intervencionista y aparentemente lo que sucedió fue una disección de la arteria ilíaca. Se ocluyó bruscamente y el paciente estuvo bastante mal, una isquemia aguda, ya los cirujanos le habían bajado el dedo, inclusive habían indicado la amputación. Sin embargo, Dotter y Judkins repermeabilizaron con éxito esta arteria ilíaca y el paciente salió de alta caminando. Por muchos es considerado estos dos médicos los padres de lo que sería la radiología intervencionista. La era de los stents. En el año 76, Grunzig, en Dresden, presenta un póster en la que
describe el concepto de lo que sería la angioplastia coronaria. Lo que hace es utilizar un balón de polivinilo para poder hacer la angioplastia. Lo utilizó por primera vez en el año 75 en lo que es problemas arteriales periféricos y en el 77 en las primeras angioplastías coronarias. Obviamente muchos cardiólogos empezaron a utilizar este tipo de técnicas, sin embargo observaban que una buena parte de sus pacientes se volvían a restenosar y entonces empezó a nacer o a desarrollarse el concepto del stent. ¿Ok? Y el stent, justamente, el concepto era que tras la angioplastía, colocar una estructura que vaya digamos, a servir como un soporte de las paredes ya dilatadas. Los primeros stents que se desarrollaron eran autoexpandibles. El primer stent coronario fue colocado por Stijo de Vicuel, pero lo que sucedía es que estos stents se cerraban rápidamente y se trombosaban, ¿no? Sin embargo, de esa época y bastantes años después, estas técnicas fueron exclusivas de radiólogos y cardiólogos. Es hasta así como en 1991 el doctor Julio Palmas, un argentino, digamos, describe el primer balón, primer stent balón expandible. En primer lugar, aprobado por la FDA para patología periférica y 3 años después, en el año 94, para patología coronaria. En septiembre de 1990, Juan Carlos Parodi y Julio Palmas, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, previamente a estudios experimentales que realizaron en animales, y ello también tiene toda una anécdota, diseñaron y empezaron a colocar lo que es un dispositivo que consistía en un injerto de Dacron al cual se le suturaba un stent de Palmas, que había ideado Julio Palmas, y se lo encapsulaba, digamos, dentro de un catéter y bajo control radiológico se le hacía el despliegue del stent que se adosaba, digamos, lo que sería el cuello del aneurisma, tal cual ustedes ven en la foto, y que permitía la derivación de la sangre en la aorta hacia una arteria ilíaca, de tal forma que aislaba el aneurisma de la circulación. Este procedimiento fue publicado en el año 1991 en la American Vascular Surgery, ¿ok? Y que significó uno de los avances más importantes y significativos en la historia de lo que es la cirugía endovascular. Sin embargo, algunos años antes, el doctor Nikolai Volodos en Rusia, en Ucrania específicamente, realizó un procedimiento similar, prácticamente casi 10 años antes que Parodi. Esto, sin embargo, inclusive lo publicó, pero en una revista rusa que no tenía mucha circulación, y lo hizo, pero no en una aorta abdominal como Parodi, sino en una aorta torácica, ¿no? Esto fue en realidad la primera endoprótesis para tratamiento endovascular de los aneurismas de aorta, que fue realizada y descrita y publicada por el doctor Bolodos en el año 1985 y que fue presentado un año después en un congreso de Frank Witt en Nueva York. ¿Qué es la cirugía endovascular? Como ya hemos mencionado al principio, es un arma terapéutica que nosotros tenemos, digamos, a disponibilidad y que ha costado, digamos, en alguna forma poder adoptarla en el transcurso de estos años, ¿no? Al principio, en realidad, digamos, como cualquier otro procedimiento, puede causar un cierto rechazo. Y en general, digamos, estaba rechazado tanto por los cirujanos en ese momento de formación como de los cirujanos ya con experiencia, ya que los más jóvenes se habían preparado básicamente en técnicas clásicas y los cirujanos más experimentados eran reacios en, digamos, nuevamente enrolarse en programas de capacitación y de adiestramiento en esas técnicas novedosas, ¿no? Pero sin embargo, en realidad lo que en ese momento, ya que estos procedimientos intervencionistas era territorio de los cardiólogos y los radiólogos, simplemente era, digamos, esto es un tema de los radiólogos, ¿no? Si no es a partir del año 91 en que se difunde con mayor, digamos, expresividad el manejo de la aorta a través de las endoprótesis, es que, digamos, los cirujanos hemos tomado en realidad conciencia de este tipo de técnicas para el tratamiento de las enfermedades de nuestros pacientes. Esto de alguna forma nos despertó del letargo y lo que ocurrió posteriormente es básicamente
su sólido presente, ¿no? Los cirujanos nos hemos dado cuenta que esto es una modalidad quirúrgica que puede presentar un papel importante en la terapia vascular, y lo que nos obliga, lo que nos determina que nosotros tengamos que formarnos para ello, y esto es justamente la razón y el motivo de este curso. Una vez de eso, conseguir la infraestructura adecuada y los equipos adecuados para poder hacer la práctica correspondiente de una manera adecuada, y tener también criterios de selección de los enfermos con patología vascular que puedan ser susceptibles de tratamiento por vía endovascular. ¿Okay? Sin embargo, hay que tener mucho, pero mucho criterio, mucho cuidado, mucho eh, capacidad de poder, digamos, entender cómo es la realidad y la situación. Es que indiscutiblemente el hecho de crearse, digamos, una nueva industria dentro de las industrias de la cirugía y el desarrollo de la tecnología, desatar una pasión por vender y adquirir toda la tecnología que se puede producir. De hecho, es un mercado muy rentable para estos procedimientos, y otra cosa que es incesante, digamos, la aparición de nuevos materiales, nuevos dispositivos, que algunos nos tratan de convencer de que son imprescindibles, y que en nosotros puede crear la sensación de que si no tenemos o adquirimos la última innovación, nos vamos a quedar atrás porque tal o cual persona ya lo han hecho. Digamos, es esa la situación que se puede presentar, ¿no? Obviamente, eh, se pueden organizar también simposios formativos en distintas partes del mundo, a manera como una especie de auténtica feria de productos, a los que naturalmente asistimos invitados. Solo para recalcar que este curso no está siendo auspiciado por ninguna casa comercial, no tiene esa finalidad. Todos los ponentes que van a participar de estas intervenciones, en realidad, digamos, pueden o no mencionar de repente los materiales de su preferencia, pero no es la intención ni la finalidad orientarlos a ninguno de ustedes en utilizar tal o cual dispositivo. En realidad, lo que se les va a dar aquí son sugerencias y una gama, un abanico de posibilidades tecnológicas que ustedes posiblemente ya más adelante, cuando ejerzan su especialidad, puedan conocer y poder usar lo que sea más conveniente para su paciente, ¿no? No es el objetivo que nosotros tengamos una auténtica tecnolatría, lo que significa, digamos, que seamos lo que es la endofilia, ¿no? Es decir, que todos querramos y pretendamos hacerlo por bien endovascular. Estas palabras que aparece un trabajo muy bonito, una publicación de Dr. Ross de la Universidad de Granada en España, ¿no? Que la cirugía está inmersa en un proceso de transformación acelerada en el que cada vez es más difícil averiguar qué es progreso y qué es moda, qué es innovación valiosa y qué es tecnolatría, es decir, artificio y dogma. Por lo tanto, la cirugía endovascular, doctores, llegó para quedarse y mejorar los resultados en los pacientes vasculares. Va a proporcionar una adecuada innovación tecnológica y las herramientas para hacerla realidad. Es indispensable que los cirujanos vasculares formados y en formación sepan indicar, cuándo indicar, hasta cuándo indicar y por qué no indicar un procedimiento endovascular. La cirugía abierta aún tiene un papel que está consignado inclusive en las guías de manejo de las enfermedades arteriales y de la aorta. ¿Ok? Hagamos las cosas correctas y pensemos en el bienestar de nuestros pacientes. Muy bien, doctores, eso es todo lo que yo quería conversarles a ustedes. Yo no sé si el licenciado ya está conectado para poder darle la pantalla. ¿Está conectado el licenciado? Licenciado, ¿puede usted conectarse?
Correcto, muy bien. ¿Qué tal? Nuevamente por aquí. ¿Me escuchan? Sí, al menos yo lo escucho y lo veo, ¿ah? ¿Me escuchan los participantes? Sí, licenciado. Sí, Se ve la presentación. se escucha y se le ve. Ok. Mil disculpas por la interrupción. Gracias, doctor, por cubrirme. Estaba en una charla de la maestría. Justo se cruzó. Pero bueno, volviendo un poco al tema. Habíamos dicho de que la radiación X que ustedes utilizan durante las pruebas intervencionistas produce un cierto tipo de riesgo tanto en los pacientes como en los operadores y en el público. Por lo tanto, los entes rectores internacionales y en el Perú el IPEN, quien se encarga de dar leyes, normas y fiscalizar a las instituciones que manejan este tipo de equipos, pues han dado unos principios básicos de protección radiológica que todo aquel que trabaja con radiación debe conocer. Uno de ellos es la justificación, ¿no? Y se basa este principio en que voy a producir un daño, ¿sí?, en el paciente cada vez que voy a hacer una placa radiográfica, una tomografía o un estudio intervencionista, pero el beneficio que obtengo es muy superior al daño. Y es por ello que los únicos quienes justifican las prácticas con radiación son ustedes, los médicos, ¿no? Los médicos son los que solicitan este tipo de estudios y en el caso de los radiólogos o médicos nucleares son quienes prescriben la dosis que debe tener cada procedimiento, ¿no? El otro principio básico es la optimización, ¿no? Es decir, voy a producir un daño, pero voy a hacer el menor daño posible. Uno de la población vulnerable justamente son los pacientes pediátricos y a la fecha se observa que aún muchos procedimientos son realizados en este tipo de estudios. Se deben tener todos los cuidados de optimización, no deben tratarse como adultos, se le debe dar una dosis siempre inferior a la del adulto y por lo tanto se deben tener protocolos dentro de las instituciones para este tipo de pacientes. La optimización tiene que ver con un principio también que se llama LARA, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y el siguiente principio es limitar la dosis, ¿no? Limitar la dosis con los equipos de protección personal o no superando los límites que establece el ente rector, ¿no? Habíamos dicho que optimización, voy a producir un daño, pero tengo que hacer lo más bajo que sea razonablemente posible. Tengo que usar la dosis necesaria al paciente correcto y no excederme de alguna forma en la dosis. Si bien es cierto, los pacientes no tienen una limitación de dosis, un paciente se accidenta, por ejemplo, y necesita varias placas radiográficas, una tomografía y un estudio intervencionista, pues las dosis probablemente sean acumulablemente altas. Sin embargo, en cada una de ellas tengo que tratar de que sea lo más bajo que sea razonablemente posible y esto tiene que ver con la optimización como un principio de protección radiológica. Tanto en políticas, en pacientes, en operadores, ¿no? Y el ente rector, y también a nivel internacional, establece estos límites, ¿no? Límites, por ejemplo, para dosis efectiva en los que, por ejemplo, van a hacer intervencionismo, la dosis que puede recibir un operador es de 20 milisieverts por año. Esto promediado en periodos definidos de 5 años, pero es más o menos 20 milisieverts
por año que puede recibir como máximo un personal. Para el público se refiere a una dosis muy inferior de 1 milisieverts en un año. Y fíjense ustedes cómo también en cristalino tienen límites. Ustedes dentro de las prácticas de intervencionismo pues van a recibir una dosis en cristalino y esta no debe superar los 150 milisieverts. Actualmente ha reducido esta dosis ocupacional del cristalino a 20 milisieverts. La tendencia siempre es a disminuir estas dosis efectivas, estos límites de dosis. Y entonces actualmente, si bien a la fecha no se actualiza aún la norma, pero ya hay recomendaciones internacionales de que el cristalino debe recibir dosis no superiores a 20 milisieverts. Y el piel, manos o pies deben recibir, son más resistentes y pueden recibir estas dosis. Lo habitual, la dosis que recibe el operador no supera nunca esta cantidad, muy por el contrario, siempre está por debajo, ¿no? Y suelen llegar máximo a 5 milisieverts, pero aún así debe optimizarse esta dosis. Hay ciertos elementos que disminuyen la penetración de estas radiaciones, ¿no? Por ejemplo, los alfa son fácilmente detenidos con un papel, los rayos beta con un aluminio. Sin embargo, los rayos X y rayos gamma, que son mucho más penetrantes, se requieren estructuras de mucho mayor densidad, como el plomo, por ejemplo, o el concreto, para poder atenuar esta radiación. Y para ello se utilizan algunos equipos de protección personal, como son los mandiles plomados, ¿no? Los collarines y los lentes plomados para cubrir el cristalino, ¿no? En estos casos también estamos viendo cómo se pueden usar dosímetros de muñeca o de cuerpo entero, ¿no? En el caso de intervencionistas, siempre deben usar 2 dosímetros, uno por debajo y uno por encima, y el grosor, fíjense ustedes, de plomo que tienen estos mandiles desde 0,5 milímetros de plomo. Entonces, hay incluso aquellos mandiles que son chaqueta y falda, lo cual son muy ergonómicos justamente para disminuir el peso que pueden recibir los hombros, ¿no? Entonces, este es el equipo básico, ¿no? El collarín, mandil y lentes plomados. En algunos casos, algunos intervencionistas suelen usar gorros plomados. No es lo recomendado, pero uno puede superar la protección de uno mismo, ¿no? O sea, puede usar gorros plomados, sin embargo, no está normado el uso de esos gorros, ¿no? Como en este caso, ¿no? Estamos viendo un intervencionista que usa su gorro plomado. Esto a raíz de algunos casos en los cuales intervencionistas pues tuvieron algunas lesiones tumorales en el cerebro. Si bien son unos reportes de casos muy, ¿no? Muy pobres, ¿no? No está confirmado de que sea a raíz de la radiación los efectos tumorales en el cerebro, pero en algunos casos suelen protegerse de alguna forma, se sienten más seguros los intervencionistas. Para ello hay mucho mejor algunas pantallas dentro de las salas que vamos a ver más adelante si es que lo tenemos en imágenes, ¿no? Por ejemplo, estas son algunas de las pantallas que suelen utilizarse dentro de las salas que son de protección para justamente el operador principal, ¿no? En el caso de los cirujanos vasculares, pues esto debe ser, para el principal, debe ser una protección de todo el miembro superior, tórax y también cristalino, cerebro. De darse estos tipos, ¿no? Justamente porque muchas veces están, no son utilizados dentro de las salas, deben usarse porque esto reduce la radiación dispersa considerablemente.
También hay faldas, ¿no? Que van al borde de las mesas, que también son plomadas, y que suelen disminuir la exposición en las piernas, ¿no? De los operadores. Fíjense ustedes cuál es la efectividad del plomo, ¿no? Para estas energías de 60 kilovoltios, ¿no? La reducción es bastante del 99%. Entonces, el uso de mandiles plomados dentro de las salas es obligatorio, ¿no? Para cualquier personal que esté dentro de la sala. No debe haber nadie sin un equipo de protección personal dentro de las salas. Obviamente, a medida que aumenta la energía de los fotones dispersados, va a haber un mayor porcentaje de penetración de estos fotones. Sin embargo, la radiación dispersa a la cual ustedes van a protegerse tienen energías muy inferiores a esta cantidad. Por lo tanto, se puede decir que su efectividad es del 100%. En cuanto a la dosimetría del personal, todo el personal que labora con radiaciones tiene que tener un monitoreo de ello. Es una norma, está reglamentada, y estos dosímetros lo que hacen es medir la dosis de radiación que tiene el personal. No nos protege de nadie. Hay creencias de que esto nos protege de la radiación. No. Estos son dispositivos para medir la dosis de radiación. Podemos usar el de cuerpo entero, o como el que ya les expliqué, uno debajo del mandil y otro encima. Se suelen colocar en el collarín para poder medir de alguna forma la dosis en cristalino. Y en algunos casos también, sobre todo de medicina nuclear, se utilizan los dosímetros de anillo o de muñeca. Como en este caso, vemos también un dosímetro de anillo, un dosímetro debajo del mandil y un dosímetro por encima con los equipos de protección personal obligatorios, ¿no? Esto ya lo pasamos. Existen varias formas o modalidades, ¿no? De exposición a la radiación durante las prácticas, ¿no? Uno es la fluoroscopía, ¿no? Y obsérvense cómo hay siempre en la fluoroscopía hay una poca radiación. En cambio, cuando se hace cine, fluoroscopía, o cuando hacen grabaciones en cine, la radiación incrementa, ¿no? Y fíjense ustedes cómo en una fluoroscopía el médico principal suele tener esta dosis, y fíjense cómo el resto de médicos, anestesiólogos, van disminuyendo, el tecnólogo tiene una menor dosis, la enfermera también una menor dosis, debido a que son los médicos principales los que están justamente al lado del paciente, y recuerden que deben protegerse de la radiación dispersa. La fuente dispersora es el paciente. Por lo tanto, los médicos tienen que tener todas las protecciones y la dosimetría ¿no? necesaria. Este es en un caso de datos de fluoroscopía, y estos son los datos en una adquisición en cine. Fíjense cómo incrementa la dosis que puede recibir el médico principal y el resto del personal, ¿no? Sin embargo, el médico principal es el que recibe la mayor dosis. Dentro de las salas de intervencionismo se pueden crear curvas de isodosis, ¿no? Que le indican a los operadores a localizarse en la mejor posición para poder de alguna forma reducir la exposición en ellos, ¿no? En el caso del operador es bien difícil, ¿no? Pero fíjense cómo las curvas de isodosis siempre son mayores al lado del tubo. Si el tubo está debajo, al lado del tubo siempre va a haber la mayor exposición a radiación. Por eso siempre en fluoroscopía el tubo de rayos X siempre debe estar debajo del paciente. Pero hay ocasiones en las cuales se coloca en lateral. En esos casos, tratar de localizar el tubo de rayos X contralateral al operador, ¿no? Con eso disminuyen la exposición de la radiación. En esta vista vemos cómo en este caso el tubo de rayos X está debajo de la mesa, está debajo del paciente, y en este otro caso está por encima. En este
este caso, en este segundo caso, el tubo está por encima y la dosis es muy superior a nivel de las órbitas del cristalino, de las caras, ¿no? Entonces siempre debe estar por debajo del paciente, nunca por encima. Igual se pueden hacer curvas de isodosis y estas van a variar de acuerdo al tamaño del campo. Si yo abro el campo de exposición, obviamente que voy a exponerme más. A medida que disminuyo el campo, el tamaño del campo, voy a irradiarme menos, ¿no? De igual forma, hay opciones dentro del equipo y probablemente sean detalles técnicos, pero que deben saber ustedes. Si yo aumento el field of view, de igual forma estoy aumentando la dosis del operador y de los trabajadores. Y por lo tanto debo cuidar a todo el personal, tratar de cuidar a todo el personal, incluso al paciente, ¿no? En este caso vemos como una colimación sencilla, simple, ¿no? Puede disminuir la dosis de exposición a todo el personal. Sí, son cosas muy sencillas que se deben hacer dentro de las salas, pero en ocasiones pues, nos olvidamos de ellas y lo hacemos a campo abierto, de tal forma de que se expone al paciente y a los operadores a mayor tasa de dosis. Si yo tengo un paciente con un hábito corporal de este tipo, obeso, pues obviamente el equipo va a tratar de aumentar la carga para poder atravesar ese tejido y poder dar una buena imagen, ¿no? Los tejidos que son de mayor grosor suelen causar imágenes muy ruidosas y por lo tanto se debe incrementar la energía del tubo para poder disminuir justamente ese ruido. Eso conlleva una mayor dosis en el paciente, mayor dosis en los operadores, ¿no? Fíjense ustedes cómo disminuye la dosis cuando se tratan, por ejemplo, de pacientes pediátricos, ¿no? El grosor que debe atravesar los rayos X es muy inferior, pero a medida que aumenta, incrementa la dosis en el operador. La OIEA hace publicaciones y hay una publicación 113 que trata de las capacitaciones y entrenamientos que deben tener los profesionales, ¿no? Y estas son todas las capacitaciones que deben tener. O sea, hace poco hemos aperturado en el INCOR un servicio de hemodinamia híbrida en la sala de operaciones y si bien es cierto, la mayoría de ellos de alguna forma son empíricos, ¿no? Se requiere que tengan alguna capacitación, al menos básica, en algunos de estos temas, y yo le agradezco al doctor de que me dé esta oportunidad de alguna forma para crearles conciencia de que tienen que tener conocimientos acerca de las radiaciones y de protección radiológica en los cirujanos vasculares que cada vez son más y utilizan este tipo de tecnología. Y las capacitaciones son muy importantes, ¿no? Solemos olvidarnos de estos conceptos, ¿no? Y por lo tanto deben hacerse capacitaciones continuas, ¿no? En protección radiológica. Me pidió el doctor hablar acerca de los medios de contraste. Vamos a tocar unas clasificaciones de los medios de contraste. Los medios de contraste positivos o radiopacos, como el yodo o el bario. En esta tomografía se observa cómo se le ha dado yodo para, de alguna forma, atenuar la radiación y me puede dar alguna infusión. Lo que produce estos medios de contraste positivos pues son mayor absorción de la radiación, son las imágenes radiopacas. Pero existe también medios de contraste negativo como el aire o el gas, que tienen menor número atómico, menor absorción y las imágenes son radiolúcidas. Suelen usarse medios de contraste negativo en tomografía, en radiología convencional, ¿no? Por ejemplo, en este caso para
evaluar el colon, ¿no? Es una colonoscopía virtual mediante el ingreso de aire a través del colon, ¿no? Y hay medios de contraste también clasificados como hidrosolubles y no hidrosolubles, ¿no? Los hidrosolubles están clasificados de una forma como iónicos y no iónicos. Ya están proscritos los iónicos, ya no se utilizan por los efectos adversos que suelen tener los pacientes con estos medios de contraste hidrosolubles iónicos, y la mayoría son no iónicos, ¿no? Son menos tóxicos, más seguros, tienen menor osmolaridad, menos efectos secundarios y lo toleran son de mayor tolerancia, ¿no? Dentro de las vías de administración de los contrastes están los intravenosos, intraarteriales, ustedes saben más que yo esto, ¿no? Hay digestivos, hay locales, y los no hidrosolubles se utilizan generalmente para evaluar el tubo digestivo, ¿no? Y el aire y el gas para el tubo digestivo. Sin embargo, aquí estamos viendo algunas imágenes con medios de contrastes opacos, ¿no? Que suelen usar ustedes en los procedimientos intervencionistas, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención fue la angiografía con dióxido de carbono. No es una práctica habitual en nuestro medio, pero hay algunos centros a nivel, ¿no?, internacional que lo recomiendan justamente en pacientes que tienen, ¿no?, una nefropatía o que tienen riesgo de nefropatía inducida por el contraste o alergias. Parece que es un método de elección justamente para este tipo de pacientes, ¿no? Tienen algunas características como baja velocidad, costos, ¿no? Algunos estudios en los cuales se ha usado el aire para visualizar vísceras huecas o evaluar efusiones pericárdicas, para evaluar vena cava inferior, etc. Y el dióxido de carbono pues es no tóxico, no inflamable, es compresible, tiene una baja viscosidad y es altamente soluble, ¿no? Incluso más que el nitrógeno. Y eso que lo utilizan en la evaluación de las angiografías por dióxido de carbono, ¿no? Hay dos formas de modos de fluoroscopía, como lo habíamos repetido. El modo de fluoroscopía convencional y el de sustracción digital, y justamente la angiografía con dióxido de carbono permite estas angiografías por sustracción digital, ¿no? En este caso, vemos una tomografía en la cual se está viendo la inyección del dióxido de carbono dentro de una arteria. Para producir estas imágenes, pues se tiene que reemplazar el flujo vascular por este gas, ¿no? Y este gas me va a producir estas imágenes que son bastante correlativas con incluso las usadas con contraste, ¿no? Algunas otras características que no cambia la hemodinamia del paciente y es totalmente aclarado por el cuerpo en 60 segundos. Ninguna limitación en la dosis se usa para extracción digital, ¿no? Pueden haber algunos casos de fragmentación de este dióxido de carbono, pero con una presión se puede evitar este tipo de imágenes como esta, ¿no? Existe una alta correlación, ¿no?, de las imágenes tanto con contraste radiopaco como con dióxido de carbono. Es bastante alta. Suelen hacerse estudios con contraste radiopaco, ¿no? Y luego ya se realizan los estudios con dióxido de carbono. Se utilizan bajas dosis de contraste, sobre todo en pacientes que tienen alguna nefropatía, ¿no? Se requiere, pues, de un sistema cerrado, ¿no? Hay algunos equipos que están a la venta y que tienen todo este sistema, ¿no? Tienen la introducción de dióxido de carbono y producir imágenes de alta calidad de diagnóstico.
En este caso vemos, si bien es cierto, las recomendaciones que hacen es no usarlos en la arteria aorta, ¿no? Los estudios que utilizan, sobre todo cuando hay dilataciones aneurismáticas, ¿no? No es recomendable debido a que puede haber atrapamiento de ese dióxido de carbono dentro de esta dilatación, ¿no? Y en este caso están colocando, ¿no?, un stent dentro de la arteria, ¿no? Y da imágenes de alta calidad muy similares a los contrastados, ¿no? En este caso vemos una imagen con contraste en una arteria renal en un paciente que sometido a un trasplante renal. Se ve una estenosis que luego fue con angioplastía, ¿no? Se recupera el flujo de este riñón trasplantado. Bueno, eso era lo que quería comentarles, lo que les he traído, lo que les he preparado para ustedes. Espero que haya sido de su agrado y conocimiento, y nuevamente les pido las disculpas por la interrupción. Si hubiera alguna pregunta, estamos solícitos para responderlas. Muchísimas gracias, licenciado Pierre. Muy bonita su presentación, su charla, muy interesante, sobre todo porque toca usted algunos conceptos que nosotros debemos tener en cuenta para nuestra práctica diaria. No sé si el auditorio tiene alguna pregunta que hacer. Pueden ustedes abrir sus micros para conversar directamente o colocar sus preguntas en el chat. Mientras tanto se vayan animando. Y bueno, le comento, licenciado, que nosotros publicamos en el año 2019 en la revista de la Universidad Cayetano Heredia, la revista médica herediana, un caso reporte de un paciente con un aneurisma de aorta abdominal que tenía un abdomen hostil, y era un paciente que estaba con enfermedad renal crónica terminal, y que colocamos una prótesis endovascular para el aneurisma, utilizando el CO2 como medio de contraste y combinando, digamos, este medio de contraste con el IBUS, el ultrasonido intravascular. El paciente, digamos, felizmente fue bastante bien. Se le hizo los controles tomográficos, obviamente sin contraste, más adelante, digamos, no hemos tenido mayores problemas, ¿no? Y hace poco justamente estuve en un congreso hace unos días en Valladolid, donde justamente hubo una charla sobre este tema del uso del CO2 en pacientes con aneurisma de aorta abdominal. Y hay algunas series muy interesantes, hasta de 20 pacientes, que dan cuenta, digamos, del uso cada vez, digamos, más, más frecuente del CO2 como medio de contraste. Obviamente todavía la cantidad de casos no es muy grande como para poder hacer conclusiones. Todavía no hay un metaanálisis de sus resultados, pero digamos, se considera una opción interesante, sobre todo, digamos, en pacientes que, digamos, tienen algunas características, ¿no? Como por ejemplo esto, que son alérgicos al yodo, que tienen enfermedad renal crónica avanzada, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es por un lado. No sé si alguien más tiene una pregunta por hacer, o algún comentario. Me parece que en la sala de participantes hay alguna licenciada de enfermería, de sala de operaciones. Una pregunta, Pierre. Con respecto al uso de los equipos de protección, le pregunto solamente como una curiosidad, porque por ahí escuché alguna vez un comentario. ¿Cuál es más eficaz, digamos, para protegerse? ¿El usar un mandil completo de plomo, o los mandiles que son, digamos, que vienen por piezas?
Vienen, ¿O es igual? O sea, digamos, la chaqueta y la falda, ¿no? sí, por temas, ambos protegen de igual forma, ¿no? El tema es la ergonomía, ¿no? Con respecto a la falda y chaqueta, ¿no? Ujú, Supongo que ustedes están en los procedimientos 2, a veces 3 horas, son de tiempos largos y eso pues acarrea algún problema, algún vaso, es de una pieza, ¿no? El de 2 piezas es lo recomendable, ujú, ¿no? Por los ergonómicos. Pero ambos ujú, suelen, incluso los de 2 piezas, pueden tener solamente 2.5 milímetros de plomo, ¿no? Suelen tener un traslape a nivel frontal, realmente hay 5 milímetros para poder tener la protección máxima. Pero eh, como hemos visto, la radiación dispersa sale del paciente, es de muy baja energía y los mandiles con este grosor son suficientes para atenuar esos fotones de energía. ujú. ¿Vuelvo a reiterar alguna pregunta del auditorio? Bien, nosotros estamos asistiendo, digamos, a medida que vamos avanzando en la complejidad del tratamiento de algunas enfermedades vasculares, hacer procedimientos obviamente más complejos, ¿no? Por ejemplo, estas prótesis fenestradas o prótesis ramificadas, lo cual conlleva en algunos casos, digamos, a que el tiempo de exposición radiológica sea muy grande. Este, a ver, desde el punto de vista de su profesión, licenciado, eh, digamos, alguna recomendación en ese sentido, porque por lo que usted nos acaba de comentar, digamos, obviamente estos procedimientos no son inocuos, ¿no? Bueno, sí, a medida que avanzan ustedes en las técnicas, también avanzan en las complejidades, ¿no? Cada vez tratan eh, lesiones mucho más complejas y los tiempos de exposición a los cuales están expuestos, vale la redundancia, son bastante grandes. Sin embargo, si está plenamente justificado, no habría ningún problema, ¿no? El detalle está en que no se suelen tener algunas evaluaciones de la dosis. Por ejemplo, los equipos dan un reporte de dosis que no suelen ser Ujú, evaluados por los médicos, ¿no? Generalmente son los tecnólogos quienes están interesados en las dosis para poder optimizar de alguna forma los protocolos. Pero deberían ustedes estar familiarizados con las dosis, ¿no? Estos reportes de dosis que dan los equipos al finalizar las pruebas para poder evaluar cuáles son los promedios o de repente los tercer cuartiles, ¿no? Y de ahí, digamos, hacer un registro de límite o de nivel de dosis de referencia, ¿no? Podrían ustedes, que son especialistas en estos temas, tener cuánto tiempo de exposición de fluoroscopía, cuánta dosis recibió un profesional, ¿no? Generalmente las dosis que reciben los profesionales ocupacionalmente expuestos son bajas debido a que tienen todos los equipos de protección personal, ¿no? El problema está en que no suelen usar ni los dosímetros, ¿no? Que justamente es ujú, el ujú, dispositivo que mide la dosis al cual ha sido expuesto, ¿no? Generalmente se hacen esfuerzos para que el personal use o tenga esos dosímetros, pero no suelen usarlos. Y debe ser un cambio en la cultura de los radiólogos endovasculares, el uso de estos dosímetros, ¿no? Para poder evaluar cuánta dosis recibió, ¿no? Eh, en los procedimientos los médicos suelen tener dosis bajas también. Si bien los niveles de exposición son altos, generalmente son altos para el paciente.
¿no? El paciente es quien recibe la mayor dosis de exposición. Nosotros recibimos muy poca. Sin embargo, como estamos repitiendo procedimientos tras procedimientos, eso es dosis de alguna forma acumulada, ¿no? Entonces, la suma de todas estas pequeñas dosis pueden hacer que hayan mayores riesgos en los operadores, ¿no? Por eso tenemos que tener esos cuidados. Y con respecto a los dosímetros que usted se está refiriendo, bueno, en realidad, sí, pues usted tiene toda la razón que debemos crear una cultura, digamos, de uso de dosímetros, sobre todo los que estamos expuestos y hacemos con cierta periodicidad o continuidad, digamos, estos tipos de tratamiento endovascular. Ahora, estos dosímetros en la práctica son recogidos mensualmente y luego son dirigidos, me parece, el IPEN. Estos dosímetros más o menos calculan la dosis a la cual el operador ha sido expuesto, pero en realidad casi nunca nosotros nos enteramos cuál ha sido nuestra exposición. Entonces, ese es un tema que yo no sé si esto ocurre, digamos, en todos los hospitales, ¿no? Y por otro lado, debería ser pues prácticamente casi una exigencia del hospital, digamos, en el área que corresponde a lo que sería salud ocupacional, en exigir que, digamos, se utilice este tipo de Así es. dosímetros. Sí, es parte de la cultura que tenemos, ¿no? En el INCOR yo soy el oficial de protección radiológica y justamente me encargo de que todo el personal que usa radiación dosímetro, ¿no? Entonces es una cuestión de gestión de que tiene función el oficial de protección radiológica, ¿no? Y justamente estos dosímetros suelen ser dados por una empresa certificada por el IPEN, ¿no? Son terceros, me dan un servicio, me dan el dosímetro, le entregamos el dosímetro para que hagan la lectura y luego me dan un reporte de esa dosis. Y obviamente que yo, como oficial de protección radiológica, debo tener en custodia esos reportes. Y puedo enviarles a todo el personal mediante correo personalizado. Entonces, sí debería haber alguna persona encargada de la protección radiológica dentro de alguna institución que use radiación y que se encargue de la gestión de estos dosímetros y el brindar esta información a los trabajadores expuestos. Qué interesante lo que usted nos está diciendo, porque prácticamente eso no existe en el hospital, ¿no? No tenemos en el hospital Almenara al menos, no tenemos esa situación. Digamos que exista una persona responsable que sea quien, digamos, vigile o supervise este tipo de actividades que van en beneficio de protección del personal. Tenemos aquí una pregunta de la licenciada Miriam Escobar, que es licenciada que trabaja con nosotros en sala de operaciones, y me está preguntando si es que cada cuánto tiempo debe ser cambiados o revisados los bandiles de protección. Ya, sí, dentro de los servicios de radiología y el oficial de protección radiológica es quien se encarga de justamente verificar cómo están esos mandiles. Esos mandiles deben ser cada 6 meses o de acuerdo a la frecuencia que determine la institución, deben hacerse una evaluación de si está íntegro o no el mandil. A veces con el tiempo suelen fisurarse, ¿no? O producirse pliegues, de tal forma de que disminuye su efectividad. No es que no sean útiles, sí son útiles, pero disminuyen su efectividad de alguna forma. Y eso es parte de un programa de garantía de calidad de los servicios de radiología. Entonces, tiene que sí o sí hacerse esa evaluación del mandil para verificar cómo es el estado, cómo está ese mandil. Y en cuanto a
¿Cuánto tiempo deben ser cambiados? Pues si uno lo mantiene de buena forma, pues pueden durar toda la vida los mandiles, ¿no? No hay ningún tiempo, ¿no? Justamente estas evaluaciones cada 6 meses nos permitirán renovarlos, ¿no? De acuerdo a cómo encontramos la integridad de estos. Correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Esta revisión de mandiles lo pueden hacer incluso ustedes, ¿no? O el tecnólogo que está en el de servicio, ¿no? Es justamente bajo guía fluoroscópica que se hace la evaluación de estos mandiles, ¿no? Y ahí se puede reportar si hay alguna fisura. Ah, qué interesante. O sea, colocar el mandil bajo rayos X y ver si tiene alguna fisura y con eso Así es. reportar, digamos, si es que hay una. Ah, Así, interesante. ¿no? Y con Muy eso interesante. tener Una un manera. reporte, ¿no? De cuándo ha sido y cómo se encontró el mandil, ¿no? Pero generalmente es el encargado de la protección radiológica quienes hacen este tipo de análisis. Correcto. Muy bien, muy bien, licenciado. Yo le agradezco muchísimo por su gentil participación en esta primera reunión. Sí, no se preocupe por el tema esto de las, a veces se nos usan actividades, pero creo que valió muchísimo la pena poder escucharlo y participar dentro de su conferencia. Bueno, ya dada la hora, vamos a concluir ya esta primera reunión. No sin antes mencionarles que tengan muy en claro todos los conceptos que se acaban de vertir en este momento con el tema la parte también de protección radiológica. Es muy importante, sobre todo porque estamos trabajando con con un instrumento que, digamos, puede ser muy beneficioso para el paciente, pero también puede ser perjudicial, digamos, como ustedes han visto a corto o a largo plazo, y no solamente a ellos, sino también para nosotros mismos, ¿no? Entonces, de repente, una de las conclusiones de esto es de que a veces hay cosas que ya no pueden ser realizables y hay que tener que, de una forma u otra, este, digamos, no continuar con la exposición en aras del paciente o nuestra. Y la otra cosa que es, hay que protegerse, doctores, ¿no? Vamos a trabajar en esta área que Si va a está significar, justificado, digamos, si está justificado ese incremento, como le digo, no hay ningún límite de dosis para el paciente, ¿no? Pero debe tenerse algunos cuidados, ¿no? Exacto, exacto. Pero siempre con todo el criterio del mundo, ¿no? Así Vamos es. viendo cómo va la cosa. Así es. Entonces, a protegerse, doctores, a protegerse. Y bueno, muchas gracias nuevamente por su presencia, licenciado. A todos ustedes, gracias por su participación. Y continuamos ya la próxima semana con los temas que están especificados en el sílabus que se les ha hecho llegar. Por si acaso, el link que se les ha enviado a los chats van a corresponder igual a los links de los siguientes eventos. De todas maneras, yo voy a mandar el mismo link todas las inicios de semana para que ustedes puedan tenerlo más a la mano entre sus chats. Bueno, buenas noches, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. A usted.